Bueno, el día de hoy vamos a ver la importancia de la Biblia, la suma importancia que tiene la Biblia para nosotros, de hecho para todo el mundo, para toda la humanidad. En ella podemos encontrar y conocer este Dios soberano, este Dios majestuoso que hizo todo lo que podemos ver, visible e invisible. Todo lo hizo para Él, para gloria de Él. Ni hay algo donde dejó, donde nosotros podemos conocerle, y esto es a través de las Escrituras. Y estas Escrituras deben tener una suma importancia para nuestras vidas, para nuestro caminar. No las podemos dejar al lado por simplemente tener conocimientos generales o cerca de la Biblia y no escudriñarla. Entonces, la razón de estas lecciones, de este estudio, es conocerla, cómo está estructurada, cómo vino, su importancia, su fidelidad, que no tiene error, inerrante, en la cual nosotros podemos confiar y descansar en ella. Quiero comentarles que la Biblia tardó para escribirse 1405 años en el Antiguo Testamento. 1405 años antes de Cristo tomó escribir el Antiguo Testamento. ¿Cuántos hermanos? 1405 años antes de Cristo. Es lo que se tomó tener el Antiguo Testamento. Después viene el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús. Después de Cristo, hasta el año 95, que el último que escribió fue el apóstol Juan, hasta el 95 fue cerrado las Escrituras. Y bueno, entonces si hacemos la suma de todo esto, los 1405 años más los 95 después de Cristo, tenemos 1500 años. ¿Cuánto tardó de escribirse la Biblia? 1500 años. ¿Cuánto tardó en escribirse la Biblia? En total, 1500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que son las dos grandes divisiones. Y también ha subsistido 2000 años. ¿Cuánto ha subsistido? Desde que murió Jesús, que empieza desde el nacimiento de Cristo, Él partió la historia, y podemos decir que la historia se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Ok, después de Cristo han transcurrido 2018 años. 2018 años. Entonces, si sumamos los 1500 años más los 2000, tenemos una suma de 3500 años de vida. 3000, ¿te imaginas eso? ¿Se alcanzan a imaginar 3500 años? La antigüedad de esto. ¿Y cómo ha subsistido? Dice la palabra de Dios: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice la Biblia: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y ha sido real? ¿La tienes en tus manos? ¿Y ha sido y sigue subsistiendo? ¿Y subsistirá, mis hermanos? Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a meditar un poco en la importancia de la Biblia. Ahí tienen en su manual un apartado que es la importancia de la Biblia. Y bueno, vamos a empezar diciendo que las Escrituras, la Biblia, siempre va a estar enseñando en general ciertos puntos. Hoy vamos a ver 5, pero la Biblia siempre está tocando estos puntos. La Biblia siempre está tocando estos puntos, hermanos. Número 1, en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, se revela la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Usted conoce cómo es Dios, ¿verdad? Me pueden decir atributos de Dios: que Dios es santo, es bueno, es justo, misericordioso, lleno de gracia. ¿Sí me entienden? Eso fue revelado en las Escrituras, no de un hombre. ¿Dónde lo obtenemos? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la revelación
de la persona y de los atributos de Dios. También lo tenemos a lo largo de toda la Biblia, pero principalmente está en el Antiguo Testamento. Entonces usted va, cuando se acerca a la Biblia, ¿qué va a encontrar? La revelación de la persona y de los atributos de Dios. ¿Qué va a encontrar cuando va a abrir la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es eso? Si usted se acerca a la Biblia de una manera egocéntrica, es una manera incorrecta de acercarse a Dios. ¿De qué manera es egocéntrica? Si usted se acerca a la Biblia para ver, Dios como un oráculo, como horóscopos. Hoy me va a hablar la Biblia, le hago así. Y aquí Dios me va a hablar. Esto me dice Dios. Dios me va a bendecir, ciertamente sí están las bendiciones ahí, eso, pero no es el todo. Serían el fruto de una vida de obediencia, más que nada. Entonces, cuando usted abra la Biblia, va a encuentra a Dios, su carácter, su voluntad para con la vida de usted y de la humanidad. Ahí va a encontrar qué Dios quiere de la humanidad. ¿Sí? Ahí en la Biblia va a encontrar lo que Dios quiere para la humanidad, su voluntad, y revela quién es. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco de una manera, a ver qué voy a obtener a Dios, nos acercamos y creemos en un Dios como un Dios de una lámpara maravillosa que va a cumplir todos nuestros deseos, simplemente por el deseo. Entonces dice la palabra de Dios que Él a veces no contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no pedimos bien, pedimos para gastar en nuestros deleites, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no nos contesta? Porque a veces pedimos por nuestros deleites, porque no hemos entendido esto de la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos, y ahí lo va a encontrar, es revelado Dios, su persona y sus atributos. Número 1. Número 2, ¿qué vamos a ver en la Biblia? ¿Qué vamos a ver en la Biblia? También encontramos en la Biblia la tragedia y la desobediencia a la norma santa de Dios. ¿Qué vamos a encontrar también en la Biblia? La tragedia del pecado. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia, hermanos? La tragedia del... ¿Qué vamos a encontrar? La tragedia del... Muy bien, la tragedia del pecado. Ahorita vamos a ver un dato muy, muy importante. A lo largo de la Biblia, a veces la iglesia se acerca a Dios solo para pedir, para obtener los beneficios. Y han sacado de la iglesia un tema muy importante, el tema central que es Cristo salvando a los pecadores. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, también en la Biblia usted va a encontrar la tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios, a sus mandatos, a su ley moral de Dios. ¿Sí, hermano? Número 1. A ver, resumiendo, en la Biblia vamos a encontrar, cuando usted se acerca a la Biblia, va a encontrar revelado la persona y los atributos de Dios. Número 2, también vamos a encontrar en la Biblia, y ahorita vamos, como le comentaba, vamos a ver al final, casi al final, la tragedia. Todo esto aquí, desde el Génesis a Apocalipsis, en esto en medio, todo esto, aquí está escrito la tragedia del pecado. Y cómo la norma santa de Dios es violada por todos los hombres, sean judíos, sean gentiles como nosotros. Amén, hermanos. Ahorita vamos a ir en los puntos, nos vamos a meter un poco más en cada uno de los puntos. Ahorita estamos viendo los puntos en general. Número 3, también en la Biblia usted va a encontrar, esto sí lo ve muchas veces la iglesia, muchas veces es predicado, esto sí está ahí. Número 3, la bendición de la fe y la obediencia a la norma de Dios. Entonces, número 3, en la Biblia también vas a encontrar la bendición de creer en este Dios. Aquí vamos a encontrar la bendición de ¿qué? De creer a Dios y de obedecer a la norma santa. Tenemos bendición de dos partes, creerle a Dios. También tenemos bendición ¿en qué? En obedecer su norma santa, su ley de Dios. ¿Cuál es principalmente, por ejemplo, cuál es la ley moral de Dios? Son los 10 mandamientos. Es lo que usted quiere. Usted se lo sabe, los ha escuchado. Eso es lo que Dios quiere para el hombre.
Eso lo ha escrito, dice el libro de Romanos, lo ha escrito también en el corazón y en la mente de cada ser humano. De modo que ellos no tienen ninguna excusa. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? Entonces, número 3, en la Biblia también encontramos la bendición de creer y la bendición de obedecer su ley santa. Tenemos 3 aspectos. Hermanos, discúlpenme que sea reiterativo, pero vamos a hacerlo. Número 1, ¿qué encontramos en la Biblia? La revelación de la persona de Dios y sus atributos. Apréndaselo ustedes, hermano. Voy a ser reiterativo porque quiero que quede bien claro cuando vaya a leer su Biblia. Tiene que ver esto en su Biblia. No tiene que ver historias aisladas y que Dios dice para mí, no un héroe, viendo un héroe aislado. Hermanos, voy a ser reiterativo, voy a estar repitiendo para que quede bien claro. Esto es de suma importancia porque tú vas a leer tu Biblia y tienes que ver esto. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué pasa en la Biblia? Esto, número 1, que Dios revela su persona y sus atributos. Número 2, la tragedia del pecado y la violación a su norma santa. Número 3, también encontramos en la Biblia las 2 bendiciones. La bendición de la fe, de creerle a Dios, y la bendición de obedecer su norma santa, su ley santa. ¿Podemos pasar a las 4? 4. ¿Qué más vas a encontrar en la Biblia? Este panorama lo tienes que tener claro. Número 4. En la Biblia encontramos la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados. Amén, gloria a Dios. Ahí tenemos el centro. Ahí como dice, en la Biblia en el centro está Cristo, porque vemos la tragedia desde el Génesis. Dios está supliendo un Salvador, Dios está profetizando desde el Génesis un Salvador, y entonces el centro se convierte en el centro de la Biblia, la cruz de Cristo y Cristo. ¿Por qué? Porque todos estos seres humanos que vemos aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos ellos han violado la norma de Dios y necesitan un Salvador que por su vida justa y sustitutiva, o sea que Él sustituyó tu vida en una cruz, tú deberías haber pagado tus pecados de esta manera, crucificado en una cruz. Es el pago justo, pero si tú crees en Cristo, ya no estarás ahí ni recibirás la ira de Dios. Si tú crees en Cristo, Él te ha sustituido en la cruz. Es por eso que en la Biblia se revela también la necesidad de un Salvador, cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados. Entonces, 3 cosas, lo voy a hacer rápido. 3 cosas que nos toca este Salvador. Por su vida justa nos ha justificado. Por su vida justa nos ha ¿qué? Justificado. Nos ha declarado justos Dios, Padre, por la vida de Jesús. Y también nos ha transformado, ¿para qué? Para obedecer la norma de Dios. Por eso es muy importante la obra de Dios en nuestras vidas. Yo me puedo parar aquí en el púlpito, enseñarles a alguien, para que tú vayas al cielo tienes que cumplir esto, no vayas al cine, no vayas a esto, no vayas a esto. Eso se convierte en ¿qué? Legalismo, leyes. Lo principal que un pecador tiene que comprender es que ha violado la norma de Dios. El pecador tiene que comprender el pago justo por sus pecados. El pecador tiene que comprender la gravedad del pecado para que vaya a Cristo, para que le justifique delante de Dios Padre. Y número 2, ¿para ser qué? Transformado para obedecer su norma santa. ¿Sí? ¿Vemos qué hermoso? Vamos a ser reiterativos, le dije. Porque hoy esta lección o estos puntos tienen que estar claros en su vida, mi hermano. Usted debe ser cristiano. Usted debe leer su Biblia, mi hermano. Entonces, esto es de suma importancia. Cuando tú leas la Biblia, vas a encontrar ciertos puntos. Número 1, la revelación de la persona
y los atributos de Dios. Número 2, la tragedia ¿de qué? Del pecado y la violación de su norma santa. Número 3, 2 bendiciones puedes encontrar en la Biblia. La bendición de creerle a Dios, así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue una bendición. Y la bendición de obedecer su ley santa y justa. Número 4, también encontramos en la Biblia, ¿qué? La necesidad de un Salvador, el cual fue un sustituto por los pecadores. Y les otorgó justicia, y ahora somos justificados delante de Dios. Y no nada más nos quedamos en eso. También somos transformados por su Espíritu Santo para poder obedecer su ley santa y justa. Y terminamos con el último punto. También en la Biblia vamos a encontrar, y es la parte final de la Biblia, el fin venidero glorioso de la historia redentora del reino terrenal del Señor Jesús, nuestro Salvador, y el reino y su reinado eterno subsiguiente. Y ahí encontramos la gloria de Dios, la gloria de Cristo. ¿Okay? Entonces, al final, y es prometido Dios, y su reino, dice, también es profetizado, su reino no tendrá fin. Es lo que esperamos también algún día nosotros, ser glorificados juntamente con Él y reinar juntamente con Él. Ese es el fin. Ese es el fin, eso es lo que vamos a encontrar en la Biblia. Amén, hermanos. Tuve que ser reiterativo, me fui lento. Entonces, pero yo quiero que vayamos a cada uno de los puntos y meditemos en cada uno de esos puntos más a fondo. Empecemos con el primero, la revelación de la persona de Dios que las encontramos en las Escrituras. Entonces, sobre cualquier otra cosa en la Biblia vas a encontrar cómo es Dios. ¿Qué vas a encontrar en la Biblia? Cómo es Dios. Y a su vez te vas a encontrar cómo eres tú. Dios ha sido bueno, mis hermanos, con ustedes. Tienen comida, tienen vestido, siguen adelante, Dios tiene su familia. ¿No? Dios ha sido bueno desde que nacieron, Dios ha sido bueno. Ha habido cosas malas, pero no se comparan contra tanta bondad de Dios. ¿Sí? Dios ha sido bueno. La pregunta aquí, ¿y qué te hace la Biblia? ¿Tú cómo has sido con Dios? Wow. Eso no debe provocar arrepentimiento. Decirle, perdón, Dios, necesito un Salvador a través de la vida ¿de quién? De Cristo. Bueno, sigamos adelante. Entonces, esta es la revelación personal de Dios en las Escrituras. En las Escrituras Él establece su norma de santidad absoluta. Dios, en su Escritura, revela la norma de santidad absoluta. Él no es como el hombre, que a veces el hombre, ¿cómo es? Somos ligeros o somos consecuentes con ciertas normas. De repente ves a tu hijo que hace algo malo y lo pasas por alto, ¿verdad? Yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero a la luz de la palabra tengo que ver que no, aunque sea pequeño, eso lo tengo que corregir, ¿sí? ¿Sí me entiende? A lo que voy. Entonces, Dios revela su norma absoluta y justa. Es por eso que hay muchos problemas en muchas iglesias, porque no se enseña quién es Dios en verdad. Se enseña ahora en las iglesias que Dios es más como un genio de una lámpara maravillosa, que es un bonachón, Dios, sin Cristo. Sabemos que Dios ha derramado gracia. Hay una gracia común que habíamos hablado algún tiempo, que es la gracia que derrama sobre todos los hombres, sean buenos o malos, como el sol, como la lluvia. Pero ciertamente Dios es justo. Yo le pido que vayamos y hablando de cómo Dios es justo y su norma no puede ser
violada. Fíjense, abra su Biblia, acompáñenme. Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29. ¿No lo tiene ahí en la pantalla? Fíjese lo que dice Proverbios 29. Lo voy a leer. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Usted me lo contesta. Los proverbios preguntan, ¿quién podrá decir? ¿Quién de los humanos puede decir, yo soy limpio de pecado? Ya me he limpiado. Ya limpié mi corazón. Ya estoy limpio de mi pecado. ¿Quién podrá, hermanos? Contéstenmelo. ¿Quién podrá? Dígalo. Si lo decimos y lo declaramos, usted no tenga la duda porque está. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Póngalo en su Biblia, nótenlo en su Biblia. Nadie. Job 14:4. Fíjense lo que dice Job 14:4. Dice la palabra de Dios en Job 14:4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Y ahí tienes la respuesta. Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Ningún humano, dice ahí. Nadie. ¿Está leyendo lo mismo que yo, mi hermano? ¿O no? ¿Sí está conmigo? Entonces, la norma de Dios es justo, es perfecto y no va a tener concesiones con algunos. Así es Dios, justo. Es por eso que necesitamos un Salvador. No me malentienda. Es por eso la gran necesidad de Cristo. Él es el justo, es el que nos perdona. ¡Qué tremendo! Lo vamos a leer otra vez. Como que no están convencidos, se me quedan viendo así muy raro. No sé. Job 14:4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Responda, ¿qué dice su Biblia? No sé si no está bien. Nadie. ¿Lo entendió? Si yo te digo, yo predico desde aquí, haz esto, y tú que haces esto, y haces esto, deja de hacer esto y eso, con eso eres limpio. No, mi hermano. Solo Cristo puede hacer, y el Espíritu Santo, solo Cristo, la obra de Cristo nos puede justificar. Solo la obra del Espíritu Santo nos puede transformar para amar sus normas y leyes. Glorioso Dios. Amén. ¿Cómo es Dios tan justo? Ya no sabemos. ¿Qué dice Salmo 7:11? Es muy conocido. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Él es justo. Sigue diciendo, y Dios está enojado, airado contra el impío todos los días. Está enojado todos los días. Ese peso cuando cae en alguien va a necesitar un Salvador. Necesita un Salvador. Y usted pronuncia las buenas nuevas. Cristo es el pago sustitutivo para ti. Cristo murió en esa cruz. Tú lo crees. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree en eso. Entonces Dios revela su ley santa. Él es justo, hermano. No se nos olvide eso. Le pido que vayamos ahí mismo en Proverbios. Si me acompaña a Proverbios. Proverbios 17:15. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación. ¿A qué? A Jehová. Si yo de la nada te digo, tú ya eres justo, yo te declaro, yo he escuchado así, yo te declaro, ¿tú quién eres, hermanos? ¿Me entiendes? Aquel que declare justo al impío y deja fuera a Cristo, es abominación. Lo vemos eso a veces, incluso eso dentro de las iglesias cristianas, que empiezan a declarar, no sé, bondad, justicia, tú delante de Dios eres esto, y ¿sí me entienden? Hermanos, les estoy preguntando, ¿existe esto en las iglesias? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que esto es abominación delante de los ojos de Dios. Él no puede justificar Dios al impío de la nada.
Reitero de nuevo, no va a decir, ¿qué estás enseñando? No, hermanos, sin Cristo no se puede. ¿Sí? Sin Cristo y sin arrepentimiento no se puede. Sin Cristo y sin arrepentimiento no se puede. Lo estás viendo tú en Proverbios. ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo su nombre es santa? ¿Cómo Dios no tiene concesiones? ¿Sí? Este es el Dios de la Biblia, mi hermano. Y a veces es poco enseñado el Dios de la Biblia en las iglesias. Se enseñan otras cosas. Se enseñan los frutos de la obediencia. Se enseñan mucho los frutos como la bendición, la prosperidad, como el cuidado. Se predica mucho de los frutos de esto, Dios. Pero si antes no has sido justificado por Cristo, mi hermano, eso no es verdad para ti. Discúlpame, porque dice la Biblia. ¿Quieres ver otro versículo? Vamos a Proverbios 24, 23. Ahí dale la vuelta. Voy. Muy bien. Proverbios 24, 23 en adelante. Hacer excepción de personas, ¿en dónde? En juicio. Ok. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas para perdonarlos y eso. ¿Ok? ¿Sí, hermanos? Pero aquí, ¿de qué está hablando? De un juicio. ¿Sí, hermanos? Lo voy a volver a repetir y quiero que usted me conteste, de favor. Es que espero que usted esté conmigo. ¿Dios hace excepción de personas en general para perdonarlas? No. Pero en este versículo está hablando de en un juicio tú no puedes excepción. Ay, este sí es malo, voy a hacer excepción de y lo voy a perdonar. En un juicio no hay excepción de personas, lo que dice la Biblia, y lo dice 24. El que dijera al malo, justo eres, el que dijere malo, justo eres, los pueblos le maldecirán y le detestarán las naciones. Mas aquel que castigue a los malos, tendrán felicidad, sobre ellos vendrá bendición, los que justamente hacen un juicio. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Ok? Dice ahí la palabra de Dios, el que dijere malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Si tú de la nada puedes decir al malo, justo eres, Dios, tú eres bueno. Y si otra vez voy a ser reiterativo, por eso queda fuera Cristo. Si dejas, Dios hace malo al bueno y lo considera bueno aquel que cree en Cristo y se arrepiente. Esa es, ¿sí, mis hermanos? ¿No se me revolvieron? Aquí lo malo es dejar afuera a Cristo. Todo está así, dejas fuera a Cristo, no puedes tú decirle al malo bueno. ¿Sí? Acompáñame a Éxodo, verso 23, 7. ¿Qué estamos viendo? Cómo Dios se revela en sus escrituras, cómo es justo, cómo es santo, cómo Él revela su santa voluntad en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Éxodo 23, 7. Dice al pueblo, dice, de la mentira, ¿de qué? Te alejarás y no matarás a quién, al inocente y justo, porque yo, ¿qué dice? Léalo fuerte. Yo no justificaré al impío. Sí, otra vez reiterativo, mi hermano, no quiero que si alguien escucha o me malentienda. No, sin Cristo Dios no puede justificar al impío. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el justo por los injustos. Entonces tiene razón Cristo. ¿Ya ven, mis hermanos? Seguimos adelante con estos versículos. Tú puedes hablar de la justicia de Dios, cómo es santo, cómo Dios está buscando al pecador, tiene ira hacia el pecador y Él exige la muerte de aquellos que han violado su ley. Es por eso que la ley es santa y justa. Dice en Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor hacia Cristo. La ley es buena y justa porque nos va a guiar a un Salvador. Amén. Entonces,
En las Escrituras vemos revelada la norma de la santidad absoluta de Dios. Desde Adán y Eva, y en todas las personas, antes y después, también de la ley de Moisés, todas las personas antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y mantenida hasta la última página también del Nuevo Testamento. Entonces la norma de justicia se mantiene en toda la Biblia, no cambia. La norma de justicia en toda la Biblia no cambia. La norma de justicia en toda la Biblia no cambia. Necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo. La misma violación de la norma produce juicio temporal o eterno a las personas. Entonces, cuando tú violas la ley de Dios, va a producir sobre de ti un juicio, ya sea temporal, y después te arrepientas y vengas a Cristo, eso fue temporal. Y si nunca te arrepentiste y moriste en tus pecados, entonces recibirás el pago justo eterno por tus faltas. Amén. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Entonces, discúlpenme, hermano. Vamos al punto número 2. El punto número 2 que les había dado es que vemos en la Biblia, es la tragedia de ¿qué? Acuérdense, hermano, de la tragedia del pecado y la violación de su norma santa. Muy bien. Entonces, el punto número 2 que tenemos que ver al leer la Biblia, el punto número 2 que tenemos que tener en claro cuando nos acercamos a la Biblia, es la tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios. Una y otra vez en la Biblia se trata con el asunto del pecado en el hombre. Hermanos, esto es algo muy importante, se los digo. Las iglesias han dejado, algunos nos dicen, ¿por qué del pecado? ¿Qué es del pecado? Ya estamos libres de tal. Sí, mi hermano, en Cristo somos libres de la pena del pecado, pero también en la Biblia siempre nos van a enseñar a mortificar el pecado, a hacer morir lo terrenal en nosotros, o sea que eso es importante. Juan nos dice, aquel que dice que no tiene pecado, le hace a Dios. Hermanos, somos justificados, pero sigues tú vas a seguir luchando contra el pecado. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo para que obre un milagro en ti y puedas obedecerlo. Pero eso no significa que no vas a seguir. ¿Por qué? Porque nuestros miembros han sido vendidos al pecado. Solo los miembros, nuestra naturaleza, no. ¿Ok? Ponga atención. Le pido que ahora sí tenga mucha atención. Hermano, necesito su atención. Necesito su atención. Vamos a ir a algo muy importante. La Biblia tiene 1189 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 1189. Ponga atención, hermano. Solo cuatro capítulos de la Biblia no involucran al mundo caído por el pecado. De ahí en fuera, todo está encerrado, como dice Gálatas. Ahorita vamos a ver la palabra de Dios. Fíjense qué es lo que dice Gálatas, que la Biblia encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado. Quizás es un versículo duro para alguien que no quiere entender esto, la sana doctrina que nos dice eso y la necesidad que nosotros como cristianos no tenemos que ser livianos hacia el pecado. ¿Lo entendió? La Biblia tiene 1189 capítulos. 4 de ellos no está involucrado el mundo caído, solo en 2. ¿En cuáles? Antes de la caída, en Génesis 1 y 2. Ahí no vamos a encontrar nada, ni el pecado ni nada. Y los 2 últimos capítulos de la Biblia, la glorificación, el reinado de Cristo, ¿sí me entienden? Donde no hay pecado, ¿ya ven?
Pero en medio de aquí todo está aquí. Aquí que encuentra, hermano, aquí que encuentra un mundo caído por el pecado. El resto después de Génesis 2, es el relato de la crónica de la tragedia del pecado. ¡Wow! ¿Lo había visto así, hermano? Cuando se acerca a la Biblia, ya se va a acercar de una manera diferente a ella. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, se encuentra el registro incesante de la destrucción continua producida por el pecado y de la desobediencia de la ley santa de Dios. Cómo Dios castiga al hombre, ¿verdad? Después de haber pecado, lo expulsa ¿de qué? Del paraíso. Después, los hijos de Adán y Eva, dos, ¿uno qué? Uno es asesino al otro y lo castiga, ¿verdad? Y después tenemos el castigo de la torre de qué? De Babel. Después tenemos cómo Dios destruye a la humanidad a través de qué? Del diluvio. Y cómo vemos a través de la historia del pueblo de Israel que dice, obedéceme, si no, tus enemigos te van a gobernar sobre ti. ¿Y qué pasa? En el Antiguo Testamento vemos como la cautividad del pueblo de Israel, cómo son derrotados por sus enemigos, y cuando se arrepienten o regresan a Dios, Dios les responde, ¿verdad? Es lo que vimos en el punto, vamos a ver en el siguiente punto, que hay dos bendiciones, la bendición de creer y la bendición de ¿qué? Y de obedecer la norma santa de justo. Ahorita lo vamos a ver, ya lo vimos en el principio y ok, muy bien. Vamos todos, hermanos, no nos hemos... Siguiente. Bueno, entonces, en el Nuevo Testamento la tragedia del pecado se vuelve más clara. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento, la tragedia del pecado se vuelve más clara. La predicación y la enseñanza de Jesús y también la predicación de los apóstoles comienza y termina con un llamado al arrepentimiento. Entonces, la predicación, lo vuelvo a repetir, la predicación y la enseñanza de Jesús y la predicación y enseñanza de los apóstoles comienza y termina con un llamado ¿hacia qué? Hacia el arrepentimiento. Muy bien. Entonces, esto lo debemos tener muy claro, mis hermanos. La crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades, hasta el regreso de Cristo en juicio. Hasta ese momento termina. Muy bien, hasta ese momento termina. Entonces, en el Nuevo Testamento, la desobediencia es aún más descarada. En el Nuevo Testamento, la desobediencia es aún más que descarada. ¿Por qué es más descarada, mis hermanos? ¿Por qué? Porque involucra el rechazo de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, a la luz resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir. En el Nuevo Testamento, la desobediencia aún es más que descarada. Está abajo. Que la desobediencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque involucra el rechazo del Señor Jesús a la luz más resplandeciente del Nuevo Testamento. Es una tragedia, es una tragedia. Dice Juan 3, si ustedes me acompañan, y para que tenga una base bíblica sobre de esto, este hermoso pasaje muy concurrido por muchos, pero no lo vemos a la luz de todo su contexto. No sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el momento que vino, Él no vino a condenarlo, Él vino a mostrarse. Pero Él vendrá, Jesús vendrá con justicia. Y después Él tendrá un tribunal. Amén. Pero su vida, pero en ese momento. Y luego dice en el 18, el que cree no es condenado. No leemos lo siguiente, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿El que no cree en quién, hermano? En Cristo. Por eso, en el Nuevo Testamento el pecado es más descarado. ¿Por qué? Porque involucra el rechazo a Jesús. Y luego dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice ahí abajo, el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el rechazo a la luz más resplandeciente a la verdad del Nuevo Testamento. Esta es la luz resplandeciente. Dios haciéndose hombre a través de ¿quién? De la vida de su Hijo Jesucristo. Esa es la luz más resplandeciente del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la desobediencia más descarada, es más descarado en el Nuevo Testamento. Y voy a terminar con el 36, Juan 3:36, que en muchos no les gusta leer o no les gustaría leer. Dice el Juan 3:36. Leamos juntos, hermanos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, leamos fuerte, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, hermanos. Y vamos a quedarnos aquí para cumplir con los tiempos y el próximo domingo continuaremos. Amén.